Mi esposa es alguien a quien conocí por medio de una cita arreglada. La primera vez que nos vimos, ambos afirmamos que nunca habíamos amado a nadie. Tras un tiempo conociéndonos mejor y viendo que éramos bastante compatibles, avanzamos hacia el matrimonio. Un año después de casarnos, recibimos a nuestro primer hijo. La vida transcurrió así, tranquila y cálida. Hasta hace poco, ella empezó a arreglarse más. Además, a menudo no volvía a casa para cenar. Poco a poco, en mi interior empezó a crecer la sospecha. Mientras me remangaba para lavar los platos en la cocina, el sonido de la puerta al abrirse me recordó que Ariana había vuelto. Me giré y la vi de pie en la entrada, vestida con un vestido negro de tirantes. Fruncí el ceño al ver ese atuendo y, sin poder contenerme, me quejé, mostrando mi descontento en lugar de preguntarle con cariño como siempre: ¿por qué últimamente llegas tan tarde todos los días? Ariana es maestra de educación infantil. Antes, en cuanto salía del trabajo, volvía directamente a casa, pero desde hacía un mes, cada pocos días regresaba a las 7 u 8 de la noche. Evidentemente, algo no era normal. Perdón, amor, últimamente hay un compañero nuevo en la escuela. Es muy entusiasta y siempre nos invita a reuniones y celebraciones. Te he dejado solo cuidando al niño. Ha sido duro para ti, dijo Ariana, abrazándome por detrás. Una fragancia tenue pero intensa de su cuerpo me golpeó la nariz. Y el corazón se me hundió hasta el fondo. Dicen que el sexto sentido de las mujeres es muy agudo, pero en realidad el de los hombres no se queda atrás. ¿Qué clase de compañeros necesitan usar un perfume tan fuerte para ir a una simple reunión? No la interrogué en ese momento. Cuando una mujer empieza a mentir, antes de que la verdad salga completamente a la luz, suele usar miles de mentiras más para encubrirla. ¿Cómo fueran realmente las cosas? Solo investigándolo yo mismo podría saberlo. Ya tarde en la noche, cuando el niño dormía profundamente, abracé a Ariana. Yo soy escritor de novelas en línea. Últimamente, en internet abundan los géneros de la exesposa persiguiendo al marido tras el divorcio, o las llamadas amor tortuoso. Yo mismo intenté escribir una, pero la respuesta fue bastante normal. Sin embargo, para escribir ese libro investigué muchos conocimientos prácticos. Por ejemplo, si una mujer es infiel, su cuerpo reaccionará instintivamente rechazando al esposo. Llevábamos 3 años casados, bastaba con que mi mano se colocara en el lugar correcto para que ella entendiera lo que yo quería. Por suerte, no me rechazó, lo que calmó un poco mi ánimo. Aquella noche fui mucho más apasionado de lo habitual, independientemente de si ella me había sido infiel o no. Yo quería desahogar el descontento acumulado por sus constantes llegadas tardías. En la vida de la gente común, los conflictos no provienen solo de la infidelidad. El dinero y el sustento diario suelen ser lo principal. Como trabajo escribiendo de manera independiente desde casa, me encargaba de casi todas las tareas del hogar. Por la mañana temprano, Ariana se iba a trabajar y yo me quedaba en casa preparando el desayuno para nuestra hija. Lavando ropa y limpiando. En un abrir y cerrar de ojos pasaba más de 1 hora. Me sentaba frente al ordenador y, sin haber escrito ni 2 horas, ya tenía que preocuparme por el almuerzo y luego dormir a la niña. Por la tarde, de nuevo a darle la leche. Al final del día, en realidad apenas tenía tiempo para escribir con tranquilidad. Solo cuando Ariana volvía a casa y terminábamos de cenar, yo conseguía un rato de trabajo sin interrupciones. La conducta normal de Ariana durante todo ese mes hizo que el ritmo de publicación de mis capítulos fuera muy inestable. Muchos lectores empezaron a dejar comentarios preguntando si el autor pensaba abandonar la historia a medio camino. La pasión de la noche anterior no disipó mis dudas. Al día siguiente, dejé a la niña con mis padres. Cuando Ariana estaba a punto de salir del trabajo, tomé un taxi y me puse a esperar cerca de su coche. Al verla conducir, le pedí al taxista que la siguiera. Tras unos 10 minutos, el coche se detuvo frente a un gran supermercado. Me puse una mascarilla y la seguí desde lejos, hasta ver con mis propios ojos que ella entraba al supermercado junto a un hombre. Aunque no tenían gestos demasiado íntimos, como tomarse de la mano, estaban muy cerca el uno del otro, tan cerca que superaban claramente la distancia considerada adecuada entre un hombre y una mujer. En ese instante supe que este matrimonio había terminado. Recordé cuando acababa de graduarme, al igual que algunos primos mayores. Mis padres me obligaron a ir a citas arregladas. Al principio no quería. ¿Quién no sueña con un amor romántico y mágico como en las películas? Yo soñaba con conocer a mi futura esposa en un pequeño bar. Ella sería una hermosa bartender. Tras un tiempo, reuniría el valor para confesarme. Ella prepararía un cóctel llamado See You Tomorrow, de sirene y me susurraría al oído: si te bebes esta copa sin emborracharte, iré a comer hot pot contigo. Me lo bebería de un trago con confianza y, al despertar, descubriría que solo era un sueño. La realidad era que debía ir resignado a las citas arregladas. La primera persona con la que tuve una cita arreglada fue Ariana. Ella era 3 años mayor que yo. Una mujer 3 años mayor trae fortuna.
Me dije, Ariana encajaba perfectamente en el estereotipo de la hija ejemplar de otra familia, bastante guapa. Del tipo que hace que la gente mire 2 veces en la multitud. La diferencia de 3 años no era ningún problema. Todavía recuerdo la primera frase que le dije. Mis padres me han obligado a venir a esta cita. Ella sonrió con un poco de timidez. Qué coincidencia, a mí también. La atmósfera incómoda se disipó al instante. Conversamos con naturalidad sobre trabajo, aficiones y hábitos de vida. Ella dijo que le gustaban los hombres del signo Virgo por su pulcritud. Yo le dije que la fecha de nacimiento de mi documento era falsa. Y que en realidad sí era Virgo. Ella comentó que nunca había tenido novio y que esa era su primera cita arreglada. Por lo que estaba un poco nerviosa. Yo dije que estaba exactamente igual. En ese momento me alegré en secreto. Como virgen, de verdad. Por supuesto quería encontrar a una esposa que tampoco hubiera pasado por eso. No pensé que esa idea tuviera nada de malo. Como la conversación fluyó bien, decidí seguir conociéndola, bajo la insistencia de la casamentera. Intercambiamos nuestros datos de contacto con cierta timidez. Al no tener experiencia en el amor, después de aquel encuentro me metí en internet a buscar todo tipo de trucos para conquistar a una chica. Tras un tiempo de trato agradable, sumado a la presión de ambas familias, nos preparamos para comprometernos después de medio año de noviazgo. Antes del compromiso, aprovechando las vacaciones de invierno, invité a Ariana a viajar. En ese viaje, ella me entregó su tesoro más preciado, lo que me hizo sentir completamente tranquilo y confiado. Creí que seríamos felices así para siempre. Seguí a ambos en silencio, viéndolos comprar muchas cosas de uso cotidiano. No me lancé de inmediato a atraparlos infraganti, me quedé atrás tomando fotos. No sabía si esas fotos servirían en un juicio, pero al menos eran pruebas para mostrar a sus padres y dejar claro que Ariana había traicionado este matrimonio. Cuando ya llevaban bolsas grandes y pequeñas y se disponían a ir al coche, me acerqué a propósito haciendo un movimiento falso que hizo caer al amante al suelo. Luego le planté un pie encima y grité. Infidelidad descubierta. Gente, aquí hay una infidelidad. Mi grito atrajo a un grupo de hombres y mujeres mayores que se arremolinaron alrededor. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar y tomar fotos. Ariana reconoció mi voz y gritó. Sergio, quita el pie ahora mismo. Empujé con fuerza a Ariana a un lado. Lárgate, eso de no golpear a las mujeres solo vale mientras todavía te amo. El amante en el suelo intentó levantarse. Agarré las cosas que habían comprado y se las eché con acento agudo encima. Luego arrastré a Ariana y me la llevé. A veces echo de menos los viejos tiempos, cuando los infieles recibían castigos severos. Hoy en día, encontrarte con el tercero y darle 2 bofetadas puede llevarte a detención temporal, si te pasas de la raya. Incluso puedes acabar en la cárcel. Por eso elegí actuar en un lugar tan concurrido. En sitios así, lo primero que teme un tercero es: ¿cómo podía escapar él del cerco de los hombres y mujeres mayores sin recurrir a la policía? Muy simple. En un lugar tan concurrido como ese, lo que más teme un tercero es perder la cara. Dentro del coche, Ariana permanecía en silencio, sin decir una palabra. No fue hasta que se dio cuenta de que yo conducía una y otra vez hacia una dirección familiar que se asustó. Cariño, ¿a dónde piensas ir? ¿Por qué antes me llamabas Sergio y ahora de repente, cariño? Gruñí. Ariana se quedó algo cortada y respondió en voz baja. Hace un momento saliste de repente a golpear a alguien. Yo me asusté. Cuanto más avanzábamos, más claro tenía Ariana que esa era la carretera que llevaba a la casa de sus padres. Empezó a perder la calma. Cariño, ¿para qué vas a casa de mis padres? Por supuesto, para hablar del divorcio, decirlo todo de una vez. Así luego tus padres no vienen a preguntarme por qué. Ariana, presa del pánico, intentó arrebatarme el volante mientras se explicaba atropelladamente. Cariño, me has entendido mal, no te he sido infiel. Volvamos a casa, ¿vale? Puedo explicártelo, no es lo que tú piensas. Él solo es un amigo mío. Últimamente se ha mudado y no tiene coche. Yo solo le ayudé a llevar sus cosas a casa. Al oír eso, mi ira se disparó aún más. Maldita sea, ¿todavía te atreves a llevarlo hasta su casa? Un hombre y una mujer solos en una habitación. ¿Y crees que soy un cornudo con cuernos de hierba de la estepa? Si quieres morir, tira de mí y provoquemos un accidente para irnos los dos juntos. Vi el semáforo en rojo delante y ni siquiera frené. Pasé directo. Total, el coche estaba a nombre de Ariana. Si le quitan puntos o llega una multa. Que luego lo arregle ella. Al verme conducir así de temerario, Ariana ya no se atrevió a agarrarme. Solo se sentó a mi lado sin parar de justificarse. La interrumpí con frialdad. Ariana, me mentiste diciendo que ibas a reuniones con compañeros, pero en realidad estabas yendo al supermercado con otro hombre. Incluso fuiste hasta su casa. ¿Me tomas por idiota? Te lo digo claro. A menos que ese tipo sea un hijo ilegítimo que tus padres tuvieron en secreto. Este matrimonio se acaba, y aunque de verdad lo fuera,
Mañana mismo lo llevas a hacerse una prueba de ADN contigo delante de mí. Por dedicarme a la escritura. Mi imaginación siempre vuela lejos. Estaba furioso, sí. Pero el matrimonio no es un juego. Y menos cuando ya tenemos un hijo. Los niños que crecen en familias monoparentales suelen ser blanco fácil de burlas. Si Ariana realmente no me había sido infiel, yo estaba dispuesto a arrodillarme sobre cáscaras de durian para pedirle perdón. Pero... ella guardó silencio. Tras apenas unos intercambios de palabras, ya estábamos frente a la casa de mis suegros. Cariño, volvamos a casa, ¿sí? Créeme. De verdad no te he sido infiel. Si lo he sido, que me caiga un rayo del cielo. Empezó a jurar desesperadamente. Mi corazón también se geló. Con esa reacción, supe que el malentendido que tanto deseaba no existía. Tras años conviviendo, sabía que mis suegros eran personas de valores muy rectos. Si se enteraban de que su hija había sido infiel, no sabía hasta qué punto aquello podría convertirse en un caos. Pero ya no me importaba. El que había cometido el error no era yo. ¿Por qué tenía que tragarme la injusticia? Al bajar del coche, Ariana aún intentó retenerme, pero la fuerza de un hombre siempre supera a la de una mujer. Le sacudí la mano y le grité. Si quieres que todos los vecinos de tus padres sepan las buenas acciones que has hecho, entonces sigue armando escándalo. Tal como esperaba. Al oír eso, Ariana soltó la mano, como un gallo derrotado. Me miró con dolor mientras yo subía las escaleras. Mi suegro me recibió con amabilidad, pero al ver que no traía a su nieta, se mostró algo decepcionado. Al ser su única hija, la nieta era para ellos casi como un nieto propio. Tío, he venido a divorciarme de Ariana. Fui directo al grano, sin rodeos ni palabras suaves. Mis suegros se quedaron atónitos. ¿Por qué? ¿Os habéis peleado? Los jóvenes, si tienen conflictos, deberían hablarlo con calma. No tenía ánimo para escuchar consejos y lo interrumpí. Ariana me ha sido infiel. Dicho esto, les mostré el vídeo que había grabado de ella y ese tipo entrando juntos al supermercado. Todo este mes decía que hacía horas extra o salía con compañeros, pero en realidad estaba con este hombre. No es verdad, gritó Ariana desde un lado. Apenas terminó la frase, mi suegro le dio una sonora bofetada. Desgraciada. Ese giro me dejó atónito. Pensé que la regañaría o que intentaría convencerme, pero no esperaba que pasara directamente a la violencia. Una idea cruzó mi mente. Tío, ¿usted conoce a ese hombre? Mi suegro guardó silencio. Fue mi suegra quien, con la voz entrecortada, me dijo: Sergio, ese chico es un compañero de instituto de Bibi. Bibi siempre ha sido una buena niña. Seguramente fue un momento de confusión y por eso se acercó a él. Pero yo creo firmemente que no es una mujer que engañe a su marido. Ariana también se adelantó y me tomó de la mano. Cariño, créeme, de verdad no te he sido infiel. Hace mucho que no nos veíamos. Él se trasladó aquí por trabajo y no tiene amigos cerca que le ayuden. Por eso le eché con acento agudo una mano con la mudanza. Tenía miedo de que pensaras mal y por eso no te lo dije. Si te molesta, a partir de ahora no lo ayudaré más. ¿De acuerdo? Qué buena persona eres, ¿no? Me burlé. ¿Dejas de cuidar a tu propia hija para pasarte todo un mes ayudando a otro a mudarse? ¿No te da asco decir eso? Basta, no quiero seguir discutiendo. Mañana a las 9 de la mañana nos vemos en la puerta de la oficina del registro civil para hacer los trámites del divorcio. La casa la compré antes del matrimonio. Es mía, los bienes comunes. Un coche para cada uno. Los ahorros y la dote que te dio tu madre. Quédate con todo eso, no pienses en nada más. La manutención del niño tampoco hace falta que la pagues. A partir de ahora, mejor no volvamos a vernos. Verte me da náuseas. Esta noche quédate en casa de tu madre. Me da miedo volver a casa y no poder contenerme y golpearte. Tras decir eso, cerré la puerta de un portazo y me fui. Mi suegro abrió la boca como queriendo decir algo. Pero al final todo se convirtió en un largo suspiro. A la mañana siguiente, en la puerta de la oficina del registro civil, Ariana llegó acompañada incluso por ese amante. Al verme, sus ojos se enrojecieron. La noche anterior me había llamado y enviado mensajes sin parar. Yo solo respondí una frase. Si mañana no vienes, contaré lo de la infidelidad a todos los parientes. Y luego puse el teléfono en silencio. Cariño, ¿no podemos divorciarnos? He traído a Bernardo. De verdad no tengo nada con él. Deja que él te lo explique. Ariana estaba tan alterada que incluso intentó arrodillarse. Al ver esa escena, me pareció tan ridícula que sentí ganas de volverme loco. Ariana de verdad tenía la cabeza hecha un lío, incluso se atrevió a traer a ese amante delante de mí. Debería darle las gracias a la ley, porque si no fuera por ella, ya habría agarrado un cuchillo y lo habría apuñalado hasta matarlo. Bernardo intentó alargar la mano para ayudar a Ariana a levantarse, pero yo fui más rápido. Lo agarré de inmediato y, con todas mis fuerzas, le apreté el brazo. Cuando Ariana y yo terminemos el divorcio, lo que hagan no me importa, pero ahora mismo ella sigue siendo mi esposa.
No la toques delante de mí. Bernardo se frotó la muñeca. En su rostro aún quedaban algunas heridas del día anterior. Y en el fondo de sus ojos pasó un destello de resentimiento. Sin embargo, por fuera siguió hablando con un tono conciliador. Tú y Ariana os divorciáis por mi culpa, ¿verdad? Yo no quería destruir tu familia. Soy el primer amor de Ariana. Estuvimos juntos un tiempo en el instituto. Después del examen de ingreso a la universidad rompimos y llevamos 10 años sin contacto. Hace poco nos reencontramos por casualidad. Yo acababa de comprar una casa, pero como no tenía coche, me resultaba incómodo mudarme, y Ariana, por bondad, me echó una mano. De verdad no esperaba que esto acabara provocando vuestro divorcio. Hoy he venido especialmente para aclararlo todo. A partir de ahora no volveré a molestar ni a ti ni a Ariana. Dicho esto, incluso se inclinó a modo de saludo. Quien no conociera la historia pensaría que era una persona ejemplar. Cariño, Ariana también me miró con una expresión llena de esperanza. Cerca de la oficina del registro civil había bastante gente señalando y murmurando. No quería que me tomaran por un mono de circo, así que llevé a Ariana a un rincón y le dije con sinceridad. Ariana, en un matrimonio lo más importante es la confianza. Desde el momento en que supe que me engañabas, esa confianza ya no existe. Tengo solo 26 años, el futuro es largo. No quiero pasar la mitad de mi vida viviendo entre dudas y sufrimiento. Por nuestra hija, estoy dispuesto a darte una oportunidad. Después del divorcio, aún podrás venir a verla. Démonos la oportunidad de empezar a conocernos de nuevo desde cero. Cuando logremos reconstruir la confianza, incluso podemos volver a casarnos. Pero si ahora me presionas, ni yo sé de lo que sería capaz. A la vez que le daba una pastilla tranquilizadora, también mezclaba palabras de amenaza. Ariana lo pensó un rato y finalmente asintió. Hicimos los trámites del divorcio, tras los 30 días del periodo de reflexión. Podríamos recoger el certificado. Al salir de la oficina del registro civil, Bernardo seguía esperando en la puerta. Había venido en el coche de Ariana, así que, naturalmente, quería que ella lo llevara de vuelta. Pero Ariana, queriendo demostrarme su sinceridad, dijo: Bernardo, ¿te llama un coche por aplicación? Vi claramente cómo el rostro de Bernardo cambiaba de color en un instante. Al llegar a casa, Ariana también entró. ¿Dónde está nuestra hija? En casa de mi madre. Cariño, ¿podemos seguir viviendo juntos? A ti solo no te resulta cómodo cuidar de la niña. Y mamá ya es mayor. No puede encargarse siempre. Dudé un poco. Mi casa era parte de una compensación por expropiación. Tras la demolición nos repartieron 5 apartamentos y varios cientos de miles de dólares en efectivo. Solo con el alquiler anual ya ingresábamos más de $100.000. Que mi madre y yo dividíamos a medias. Yo, escribiendo novelas, ganaba más o menos lo mismo cada año. En este pueblo, esa vida era bastante acomodada. Ariana era funcionaria. Su salario anual apenas llegaba a $10.000. Pero contratar una niñera a tiempo completo supondría una presión económica considerable. Una niñera que viva en casa cuesta al menos $800 al mes. Y ni siquiera es seguro que cuide bien a la niña. Últimamente había muchas noticias sobre niñeras que maltrataban a los niños cuando los padres no estaban, además. No me gustaba que un extraño viviera en casa. Mi padre aún trabajaba. Mi madre tenía dolores de espalda. Cuidar a la niña 1 o 2 días estaba bien. Pero a largo plazo no era viable. Si yo mismo me encargaba de la niña, no tendría tiempo para escribir. Sin ingresos, depender solo del alquiler me permitiría vivir. Pero el nivel de vida de mi hija se vería afectado. Así que dije: puedes seguir viviendo aquí, pero a partir de hoy dormiremos separados. Ariana no se opuso. Continué. Y dame la dirección de la casa y del lugar de trabajo de Bernardo. El rostro de Ariana cambió. Preguntó nerviosa. ¿Para qué necesitas eso? Resoplé con frialdad. ¿Para qué, si la próxima vez vuelves a andar de juerga por ahí fuera? Vaya directamente a su empresa y a su casa a buscarte. Ariana dudó, y yo aproveché para presionarla. ¿Qué, piensas seguir viéndote a escondidas con él? Provocada por mis palabras, lo confesó todo enseguida, para ganarse mi confianza. Incluso contó que Bernardo antes trabajaba en una gran ciudad, pero allí las viviendas eran demasiado caras. Su familia lo presionaba para casarse, pero no podía comprar una casa ni encontrar a alguien adecuado. Así que volvió a trabajar aquí y compró una vivienda en este lugar. Juró que solo había sido su conductora unas pocas veces y que entre ellos no había pasado nada que cruzara los límites. La verdad es que a veces no logro entender la forma de pensar de las mujeres. Si ya no hay amor, ¿por qué no divorciarse de forma directa y separarse en buenos términos? Y si dicen que la familia es lo más importante, ¿por qué seguir enredándose de manera ambigua con otros hombres? Engañar al marido para ir con otro y luego decir que no pasó nada. Fuera de unos cuantos cobardes. ¿Quién se lo creería? Es una enfermedad. No fui de inmediato a recoger a mi hija, sino que busqué a un tío primo. Hoy en día, ¿quién no tiene algunos parientes inútiles y mantenidos? Su padre era el hermano menor de mi abuela.
Este tío, de joven, no quería trabajar y se pasaba el día apostando. Ahora, con más de 40 años, seguía estirando la mano para pedir dinero a sus padres. Cuando fui a verlo, le expliqué claramente que quería que me ayudara a darle una lección a Bernardo. Tras escuchar mi situación, se dio golpes en el pecho prometiendo vengarse por su sobrino. Yo tampoco quería engañar a la familia. Prometí darle $300 por el trabajo y... si por mala suerte acababa en la comisaría, añadir otros $1000. No se negó. Los dos nos pusimos mascarillas y fuimos directamente a la empresa de Bernardo. Las grandes compañías suelen tener seguridad y recepción con controles estrictos, pero la suya no. Cuando lo encontramos, estaba sentado trabajando, al mirar la placa con su nombre sobre el escritorio. Resultó que incluso era jefe del departamento de operaciones. Mi tío primo se abalanzó sobre él y destrozó por completo todo lo que había sobre su escritorio. Me planté en medio de la oficina y grité a todo pulmón para que lo oyera todo el mundo. Salgan a ver a este tercero que se dedica a destruir familias ajenas. En ese momento, aunque yo llevaba mascarilla, Bernardo me reconoció de inmediato. Su expresión fue de absoluto shock. Este imbécil seguro pensó que, como el otro día, actuó también y soltó un par de frases hipócritas delante de mí. Yo lo dejaría pasar, conociendo que alguien ya tiene marido y aún así quedar a solas. Ayudar a mudarse, entrar y salir de la casa del otro. Ahí no hay nadie limpio. Al ver que los compañeros de trabajo se arremolinaban para mirar el espectáculo. Y sabiendo que si aquello seguía así su puesto en la empresa corría serio peligro. El tipo entró en pánico y, desesperado, estiró la mano intentando taparle la boca a mi tío. Mi tío justo estaba esperando eso. Inclinó la cabeza con suma habilidad. De modo que parecía como si hubiera recibido una bofetada brutal. Mi tío gritó: «Mocoso de mierda, ¿te atreves a pegarme?». Y acto seguido le metió un puñetazo directo al estómago. Después de rodar por el mundo durante décadas, mi tío sabía perfectamente dónde golpear para que doliera mucho, pero que, a la hora de la pericia médica, quedara como lesión leve. El amante gritaba de dolor, chillando como un cerdo degollado. ¿Y yo hacía el papel de mediador, impidiendo que otros se acercaran a rescatarlo. Claro que no los detenía de forma directa, simplemente me colocaba entre ellos dos. Agitaba los brazos y gritaba a voz en cuello: «Paren ya, no se peleen más». Al final apareció el jefe de Bernardo, un hombre de mediana edad con un aire bastante imponente. Claro que esa autoridad solo funcionaba con sus empleados. Bernardo se apresuró a explicarse: «Jefe, es un malentendido. ¿Cómo iba yo a dejarle conservar la dignidad?». «¿Malentendido una mierda? Este tipo sedujo a mi mujer. He venido a vengarme». «¿Qué es lo que quiere?», me preguntó el director. Negué con la cabeza. «Todavía no lo he pensado. De todos modos, yo vivo de cobrar alquileres. No necesito trabajar. A partir de ahora vendré todos los días a insultarlo aquí y a colgar pancartas bajo el edificio. Cuando se me pase el enfado, ya veremos». Al oír eso, el rostro del director cambió por completo. Se giró hacia Bernardo y dijo: «Estás despedido». Un jefe realmente pragmático. Si yo venía todos los días a armar escándalo, ¿cómo iba a hacer negocio su empresa? Además, como Bernardo había dañado la reputación de la compañía, ni siquiera le dio un centavo de indemnización. Frente a la entrada de la empresa, Bernardo tenía los ojos inyectados en sangre, con ganas de devorarme vivo. «Sergio, ¿estás loco? Mi único delito fue que tu esposa me ayudó un poco con la mudanza. ¿De verdad tenías que venir hasta mi trabajo para cortarme el camino? Ahora perdí el empleo. ¿Estás satisfecho?». Llevaba casi 7 años trabajando allí y por fin había conseguido la oportunidad de volver a su ciudad natal como jefe de departamento. Ni siquiera había calentado el asiento cuando yo se lo hice volar por los aires. Escupí al suelo con desprecio. «Cierra el puto hocico. Pedirle a la esposa de otro que te ayude a mudarte. ¿Dónde dejas la cara? Si tienes agallas, la próxima vez dile a tu propia mujer que venga a limpiarme la casa». Ah, por cierto, oí a Ariana decir que, como eres pobre de solemnidad y no puedes casarte, por eso te dedicas a seducir a las mujeres de otros, ¿no? Ya verás, no voy a dejar esto así. Contrataste a alguien para pegarme. Voy a llamar a la policía. Sacó el móvil y marcó el 911. La policía llegó muy rápido. Bernardo chillaba diciendo que mi primo y yo lo habíamos atacado. Yo afirmé que él había seducido a mi esposa y que yo solo vine a increparlo. Pero que fue él quien golpeó primero. Mi tío añadió que, al verme intimidado, entró para separar. Los policías también son personas. Al oír que se había metido con la mujer de otro, su mirada hacia él cambió de inmediato. Aún así, el trabajo es el trabajo. Revisaron las cámaras de seguridad. En las imágenes se veía que mi tío había tirado sus cosas al suelo, pero quien dio el primer golpe fue Bernardo. Yo aparecí al margen, mediando, con muchísimo entusiasmo. El resultado del peritaje fue claro. Bernardo tenía lesiones leves, mi tío, en cambio, recibió un puñetazo en la nariz que le causó una fractura.
también lesión leve, pero bastante más grave que la de Bernardo. Si el asunto llegaba a los tribunales, Bernardo probablemente tendría que indemnizar a mi tío con decenas de miles de dólares. Al tratarse de una disputa civil, la policía recomendó una conciliación. Tras una larga negociación, Bernardo tuvo que apretar los dientes y darle a mi tío $10.000 estadounidenses para firmar el acuerdo. Al principio, al ver que habían golpeado a mi tío, me sentí culpable y pensé compensarlo un poco más. ¿Quién iba a imaginar que él me susurraría al oído? Lo hice a propósito. Antes me ganaba la vida así. Pero como tenía miedo de que tu padre me regañara. Llevaba mucho sin hacerlo. Últimamente andaba corto de dinero. Aproveché para ayudarte y, de paso, ganarme una buena suma. Al final, mi tío solo me cobró $20 estadounidenses de honorarios. Al volver a casa, Ariana ya estaba allí. Incluso había ido a recoger a nuestra hija. Yo aún no le había hablado a mi madre del divorcio, así que ella se llevara a la niña era algo normal. Los mayores siempre aconsejan reconciliarse, a menos que yo presentara pruebas irrefutables de infidelidad. Mi madre sin duda me obligaría a darle otra oportunidad. Por eso decidí decapitar primero y avisar después. En su estado actual, Ariana estaba completamente bajo mi control y no se atrevería a confesar sus pecados a mis padres. Esperaría a conseguir el certificado de divorcio y entonces destaparía todo ante ambas familias. Antes yo me ocupaba siempre de la comida, pero ese día, de forma inusual, preparó una mesa llena de platos. Después de comer, Ariana se ofreció a lavar los platos. Yo dejé a la niña jugando sola en su cuna y me concentré en escribir. Divorcio o no, no podía dejar de publicar capítulos. Mi novela reciente de género, oscuro, iba bastante bien de visitas, si alcanzaba el 1.000.000. Tras terminarla podría descansar 1 o 2 años. Cuando terminé el nuevo capítulo, vi que Ariana aún no se había acostado. Parecía que quería decir algo. Bernardo me llamó, dijo que por tu culpa perdió el trabajo y que incluso llevaste gente para pegarle. Bajó la voz. Sonreí con frialdad. ¿Qué pasa? ¿Te duele tu amante? Su rostro se puso pálido. No, solo siento que él tampoco hizo nada tan grave. ¿No crees que fuiste demasiado lejos? Ja, cuando seducía a la mujer de otro no pensó si estaba yéndose demasiado lejos. No me vengas con que sois inocentes, a menos que tú lo hayas provocado deliberadamente y le hayas ocultado que estabas casada. De lo contrario, él jamás habría estado limpio. Al oír las 4 palabras, provocarlo deliberadamente, Ariana reaccionó con enorme intensidad, casi despertando a la niña. Le lancé una mirada afilada y me llevé a la pequeña a dormir a mi habitación. Así pasó un mes. Ariana y yo vivíamos bajo el mismo techo como 2 extraños que comparten alquiler. Yo no le dirigí la palabra ni una sola vez. Ella empezó a volver a casa puntualmente todos los días. Cortó todo contacto social y se limitó a cuidar del hogar. Pero nada de eso hizo vacilar mi determinación de divorciarme. El día de recoger el certificado de divorcio, volvió a intentar convencerme de desistir. Detesto las discusiones inútiles, así que le solté una frase. Si aquel día no hubieras venido a interrogarme por Bernardo, quizá habría reconsiderado esta relación. Pero ahora necesito mucho más tiempo para poder confiar en ti. Tras cargarle todas las culpas encima, Ariana se quedó completamente en silencio, sin una sola palabra para defenderse. El tiempo pasó rápido como un perro corriendo por el campo. En un abrir y cerrar de ojos ya había transcurrido 1 año y medio. El día en que mi hija empezó el jardín de infancia, empaqué cuidadosamente todas las pertenencias de Ariana y alquilé un camión para llevarlas directamente a casa de sus padres. Cuando ella volvió del trabajo y vio que en casa ya no quedaba ni un solo objeto suyo, que incluso la cerradura había sido cambiada, me llamó presa del pánico. Sergio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Se te olvidó que ya estamos divorciados? Ahora la niña va al jardín. Yo puedo llevarla y traerla solo. Ya no te necesito. Así que, a partir de hoy, vete a vivir a casa de tus padres. No hemos estado viviendo bastante bien todo este 1 año y medio. He vuelto a casa puntual todos los días. No he vuelto a contactar con Bernardo. ¿De verdad aún no me has perdonado? Perdonar una mierda. ¿Crees que lo que hiciste se puede perdonar? Si no fuera porque la niña era demasiado pequeña y no había quien la cuidara, te habría echado hace 1 año y medio. Dicho esto, ignoré sus llantos y súplicas. Cerré la puerta con llave por dentro y llamé a mi ex-suegro para que viniera a llevarse a su hija. Mi hija también lloraba, llamando a su madre. Por suerte, ya me había preparado mentalmente. Tu mamá hizo algo mal. Por eso papá y mamá tienen que separarse. Ahora tienes que elegir, seguir a papá o seguir a mamá. Si sigues a papá, mamá puede venir a verte cuando quiera. Pero si sigues a mamá, ya no tendrás papá. Usar palabras tan duras para amenazar a mi propia hija me hizo sentir bastante despreciable. Pero no tenía otra opción. No podía superar ese obstáculo psicológico. Perdonar a una esposa infiel no es solo decir una frase y ya está, sino tener que luchar una y otra vez para perdonar cada vez que lo recuerdas. Puede que Ariana no hubiera sido infiel físicamente,
pero durante aquel mes de encuentros a escondidas con Bernardo. Su mente ya se había extraviado. La infidelidad emocional y la física, al final, solo son cuestión de tiempo. La niña quería tanto a su mamá como a su papá, pero al final llegó a un compromiso. Los niños son muy listos. El jardín al que iba era precisamente donde trabajaba Ariana. Así que podía ver a su madre todos los días. Pero si elegía a su madre, perdería a su padre. Entre papá y mamá, no podía abandonar a ninguno. Ariana lloró durante mucho tiempo frente a la puerta, hasta que finalmente mi exsuegro se la llevó. Últimamente supe que Bernardo estaba a punto de casarse. Era una noticia excelente. Nunca pensé en dejarlo en paz tan fácilmente. Lástima que no fuera un CEO autoritario con poder ilimitado para mandarlo a Camboya, pero aunque mis capacidades fueran limitadas. Yo era un villano del tipo, el caballero se venga 10 años después. El villano se venga de la mañana a la noche. Él destruyó mi matrimonio. Yo también debía destruir el suyo. Conseguí su dirección por boca de Ariana y luego soborné a varias ancianas vecinas, diciéndoles que cuando hubiera algún acontecimiento feliz en casa de Bernardo me avisaran y yo les daría $30 estadounidenses de recompensa. Para unas señoras capaces de hacer fila desde el amanecer solo por una caja de huevos rebajados. Aquello era una tentación imposible de rechazar. Hoy era la fiesta de compromiso de Bernardo. Tras recibir el mensaje de una de las ancianas, cogí un megáfono portátil y me planté temprano frente a su casa. Al confirmar que efectivamente se trataba de su compromiso, seguí discretamente al convoy de coches decorados. Al llegar al hotel, al ver la foto de la novia, me resultó algo familiar. Parecía alguien conocido, pero no lograba recordar quién. En fin, ayudarla a librarse de un hombre tan ruin también contaba como acumular mérito. Pensé. Seguía llevando mascarilla y me senté en un rincón, escondiendo el megáfono bajo la mesa para no llamar la atención. En cuanto el maestro de ceremonias subió al escenario, agarré el megáfono y me lancé directo al estrado, comenzando mi discurso. Durante aquel año y medio había investigado a fondo la historia de Ariana y Bernardo por boca de mi exsuegro. Se habían enamorado en el instituto, hasta el punto de que el profesor llamó a los padres. El resultado fue que, cuando ambas familias se conocieron, mi exsuegro descubrió que Bernardo era el hijo del primer amor de su esposa. Tras la muerte de la madre de Bernardo por complicaciones en el parto, su padre incluso acosó durante un tiempo a la madre de Ariana. Y mi exsuegro llegó a pelearse varias veces con él. Verdaderamente, enemigos al encontrarse. Ambos padres se liaron a golpes en plena escuela. Ariana fue obligada por su padre a romper con Bernardo bajo amenaza de romper relaciones. Después, la vigiló estrictamente, sin permitir que Bernardo tuviera ninguna oportunidad de contacto. Incluso cuando ella fue a la universidad, él aparecía de vez en cuando para inspeccionar por sorpresa. Por eso Ariana se volvió deprimida. Pasó 3 años tras graduarse sin amar a nadie. Y luego fue forzada a tener citas arregladas conmigo. Al vernos compatibles, nos casamos, y mi exsuegro fue olvidando poco a poco el asunto de Bernardo. ¿Quién iba a pensar que, al enterarse de que Ariana se había casado, ese tipo volvería a acosarla? Ariana me confesó que, al haber sido obligada a romper en el pasado, siempre se había quedado con una espina clavada. Cuando Bernardo reapareció, ella no lo rechazó de inmediato, sino que aceptó ayudarlo a decorar su nueva casa, como una forma de cerrar el sueño de su juventud y luego cortar definitivamente. Incluso fue obligada por su propio padre a jurar, poniendo la vida de su madre como garantía, que entre ellos no había pasado nada fuera de límites, de lo contrario, su madre sería fulminada por un rayo. Tomé el megáfono y grité. Este novio, hace 1 año, vino a seducir a mi esposa, un hombre tan miserable y aún así la familia de la novia se atreve a casarla con él. El carácter no cambia, si se casa con alguien así. No se sabe cuántos cuernos le pondrán en el futuro, quizá la novia ya tenga cuernos incluso ahora. Al ver que la multitud empezaba a alborotarse y a correr hacia mí para echarme, supe que el objetivo estaba cumplido y me escabullí para escapar. No imprimí fotos de él con Ariana ni mencioné su nombre, al fin y al cabo. Todos éramos de la misma ciudad. Los rumores vuelan lejos. Además, ella es la madre de mi hija. Si su reputación se pudría, mi hija también sería discriminada en la escuela. Con armar este escándalo ya era suficiente. Si la familia de la novia seguía, ciega, y se lanzaba al abismo, más adelante seguiría acosando a su esposa. Al pasar corriendo junto a la novia, solté una última frase. Cada palabra que he dicho es verdad. Si miento, que me toque comer fideos instantáneos sin sobre de condimento. ¿Quién iba a pensar que la novia, rápida como un rayo, me arrancaría la mascarilla de la cara, me cubrí el rostro y huí a toda prisa? Aquella tarde recibí una llamada de mi ex-suegro. Bernardo había llevado gente a casa de Ariana para causar problemas. Cuando llegué, Bernardo se abalanzó furioso y me lanzó un puñetazo. Yo me alegré por dentro y, de forma deliberada, acerqué la nariz para recibirlo de lleno. La sangre me corría a chorros. Ariana y mi ex-suegro se apresuraron a protegerme.
mientras yo, tranquilamente, me tumbaba en el suelo y llamaba a la policía. Tras la evaluación de las lesiones, unos meses después recibí $10.000 estadounidenses de indemnización, y Bernardo obtuvo un boleto de experiencia de 1 año en prisión. Al meterlo entre rejas, por fin descargué toda la rabia acumulada. Ariana me miraba con una expresión extremadamente compleja. Ya no volvió a mencionar la idea de volver a casarnos, solo me pidió que me detuviera. Porque si seguía causando problemas, aunque ella no hubiera sido infiel de verdad, los parientes acabarían creyendo que sí lo había sido. Entonces ocurrió algo inesperado. Después de mandar a Bernardo a prisión, una acreedora apareció en mi casa. Sergio, sal afuera. Abrí la puerta y vi frente a mí a una mujer con un vestido blanco de tirantes. Figura esbelta, rostro ovalado, una auténtica belleza. Por un momento no la reconocí. Soy Bella, tu compañera del instituto, dijo. Acabas de destrozar mi boda y ya me olvidaste tan rápido. Ah, ¿eras tú, Bella? ¿Así que la novia de ese día eras tú? Ibas tan maquillada que no te reconocí. En el instituto se sentaba en el pupitre de delante del mío y tenía unas orejas ligeramente salidas muy características. Por eso toda la clase la llamaba Bella. Vete al infierno, me dio una patada. No me llames Bella tan a la ligera. Arruinaste mi boda. Dime, ¿para qué crees que he venido a buscarte? No me sentí culpable en absoluto y le repliqué. Deberías venir a darme las gracias. Ella me lanzó una mirada que casi quemaba. Claro, me ayudaste a desenmascarar a un cabrón infiel. Así que esta humilde mujer ha venido especialmente a entregarse en agradecimiento. ¿Qué demonios dices? No bromees conmigo. Soy un hombre con 2 matrimonios a cuestas y además cargo con una hija. ¿Qué puedes querer de mí? No sabía mucho de la familia de Bella, pero, igual que Ariana, era hija única, con esa belleza. Encontrar con quién casarse no debía de ser difícil. ¿Qué podía ver en mí? Me gustas porque tú, ya te han puesto los cuernos. Oye, yo te ayudé a ver la verdadera cara de ese tipo. ¿Y tú me pagas así? ¿Devolviendo el favor con rencor? Lo digo muy en serio. Después, Bella me contó sus experiencias de estos años. En la universidad tuvo novio. Tras graduarse se separaron temporalmente por trabajo. Cuando por fin logró convencer a sus padres y fue a la ciudad de su novio para darle una sorpresa. Presenció una escena que nunca olvidaría. Él estaba haciendo cosas repugnantes con otra mujer. Asqueada, rompió de inmediato. Le llevó varios años recuperarse. Luego, presionada por sus padres, empezó a tener citas arregladas y conoció a Bernardo. Parecía honesto. Con condiciones normales. Pensó que alguien así no sería infiel. ¿Quién iba a imaginar que se toparía con otro cabrón? Realmente tenía una constitución que atrae hombres basura. Ahora tenía 29 años. Tras fracasar el compromiso con Bernardo, sus padres volvieron a premiarla con citas y estaba al borde de la locura. Por miedo a volver a encontrarse con alguien despreciable. Pensó en mí. Alguien que había sido traicionado jamás volvería a traicionar a otro. Guardé silencio un momento, evaluando la viabilidad de su propuesta. Al verme dudar, añadió. Quédate tranquilo, a tu hija la trataré como si fuera mía. La miré entornando los ojos. Sabes leer bien a la gente. Tras aceptar, Bella me arrastró directamente a registrar el matrimonio. Por suerte, el día que arruiné la boda de Bernardo llevaba mascarilla. Así que nadie de esa familia sabía que era yo. Aunque a algunos les resulté familiar. Nadie fue tan tonto como para decirlo en voz alta. Un día antes de la boda, Ariana me citó en la cafetería de abajo. Avisé a Bella y luego fui. Ariana se veía bastante demacrada. He oído que te vas a casar. Felicidades. Gracias. Dudó un instante y dijo. Si ya te casas, ¿podrías darme la custodia de la niña? Me sorprendí. ¿Por qué? Con una niña, quizá no sea conveniente para ti vivir con tu nueva esposa. Negó con la cabeza y continuó. Yo no volveré a casarme. Si me entregas a la niña, prometo quedarme sola toda la vida. Lo siento, no te impediré ver a la niña, pero si vamos a juicio. Con las condiciones económicas, la custodia seguirá siendo mía. La rechacé. Amo mucho a mi hija. Si no, no habría dirigido mi venganza contra Bernardo. A Ariana simplemente la dejé ir para que la vida de mi hija no quedara manchada. ¿No hay margen para negociar? No necesito que me pases manutención, insistió. Volví a negarme. En el futuro, si no quieres, tampoco hará falta que pagues la manutención. Ya no dijo nada. Antes de irse, me hizo una última pregunta. Sergio, ¿te casaste conmigo por amor o porque te parecía adecuado? En ese momento pasó una ráfaga de viento que distorsionó con acento agudo el sonido. Ariana solo necesitó leer los labios de Sergio para conocer la respuesta. ¿Eh? ¿Cómo que tú eres? ¿La primera vez? Señalé la mancha roja en las sábanas, mirando a Bella con asombro. Con los 2 anteriores no me casé. ¿Qué tiene de raro que sea la primera vez? Me pellizcó para reprochar mi pregunta tonta. Me incliné y le susurré al oído. Entonces seré más suave.
Pensé para mis adentros que, como yo ya no era virgen, no tenía exigencias con mi segunda esposa, jamás imaginé que Bella me daría una sorpresa tan grande. Un año después supe que Bernardo había salido de prisión, temiendo represalias. Pedí a mi primo que lo vigilara un tiempo. Al fin y al cabo, le hice perder el trabajo. Arruiné su boda y encima me casé con su prometida. Inesperadamente, el karma actuó. En cuanto Bernardo vio a mi primo, se asustó como un conejo ante un águila. Vendió la casa de inmediato y huyó con su padre, desapareciendo sin dejar rastro. Años más tarde, Bella y yo tuvimos otra hija. La mayor adoraba a su hermanita. Todos los días me preguntaba por qué sus manos eran tan pequeñas y cuándo crecería para poder jugar juntas. Bella cumplió su promesa y trató a ambas niñas por igual. Ariana tampoco volvió a casarse. Cuando extrañaba a la niña, la llevaba a casa de los abuelos maternos a jugar. Incluso cuando mis hijas con Bella crecieron un poco, Ariana ayudó a cuidarlas para que mi esposa y yo pudiéramos tener algo de tiempo a solas. Epílogo. Capítulo sobre Ariana. Me llamo Ariana, una mujer que creció bajo una educación autoritaria e impuesta. Desde muy pequeña, mis recuerdos, además de ir a clase, están llenos de interminables horas de clases extra y de tareas que nunca parecían acabarse. Mi madre era extremadamente estricta. Si quedaba entre las 10 mejores de la clase, quería que fuera la primera. Cuando ya era la primera de la clase, quería que fuera la primera de todo el curso. De la rebeldía pasé a la lucha, de la lucha fallida al compromiso. Y finalmente a la apatía. Esas fueron, en resumen, las etapas de mi vida antes del último año de bachillerato. En cuanto al examen de ingreso a la universidad, creo que la mayoría de los padres lo valoran incluso más que a sus propios hijos. Mi madre era exactamente de ese tipo. Todos los días me repetía sin parar al oído: tienes que estudiar bien, cuando termines el examen de la universidad. Todo será fácil. Lo decía una y otra vez, hasta que casi me salían callos en las orejas, cada vez que me irritaba y le decía que eso afectaba a mis estudios. Ella respondía: está bien, no diré nada más, ya eres grande, digo un par de cosas y ya te molesta. Pero al día siguiente, y al siguiente, seguía repitiendo lo mismo. La presión del último año ya era enorme. Las expectativas de mis padres fueron como la última paja que rompió el lomo del camello, empujándome al borde del colapso. Justo entonces apareció Bernardo. Una vez me quedé sentada en el aula sin ganas de volver a casa. Él pasó por la puerta y me preguntó: oye, ¿por qué no te has ido todavía? Al principio no le hice caso, pero insistió, preguntándome si me pasaba algo o si estaba triste. Bajo su insistencia, y porque en ese momento necesitaba desesperadamente un cubo de basura donde descargar mis emociones. Le conté todo lo que llevaba dentro. Él me escuchó con una paciencia infinita. Él escuchó en silencio todo lo que dije y, además, me consoló con suavidad, haciendo que mi ánimo se aliviara muchísimo. Al despedirnos, me dijo que, si más adelante me sentía triste, podía buscarlo cuando quisiera. En aquel momento, yo realmente necesitaba con urgencia un lugar donde desahogar mis emociones. Así que desde entonces empecé a buscarlo con frecuencia para hablar de mis cosas. Chico y chica en plena adolescencia. Tras pasar tanto tiempo juntos, era difícil evitar cierta ambigüedad. Con el paso del tiempo, también me di cuenta de que él sentía por mí algo diferente. Lástima que, antes de que pudiera confesarse, los profesores ya habían llamado a nuestros padres. Cuando supe que su padre era un antiguo amor de mi madre, solo me pareció una situación absurdamente ridícula. Mi padre ni siquiera se preocupó por guardar las apariencias y se lanzó a pelear con el suyo. Estaba convencido de que Bernardo había sido enviado por su padre para acercarse a mí y así vengarse de la humillación de haberle robado a la esposa años atrás. Hay que admitir que la imaginación de mi padre era realmente desbordante. No dedicarse a escribir guiones era un desperdicio. Desde aquel día, mi padre me vigiló como si yo fuera un tesoro a proteger de los ladrones y cortó todo contacto entre Bernardo y yo. Bajo su intervención brutal, aquella relación que ni siquiera había llegado a florecer se dio por terminada. Por eso, cuando conocí a Sergio, dije que nunca había amado a nadie. Y la verdad era exactamente esa. Después, ingresé en una universidad de primer nivel, tal como deseaban mis padres. Estaban encantados consigo mismos, presumían por todas partes y difundían su llamada educación autoritaria a los demás. No sé si algún padre desgraciado les hizo caso, solo sé que guardé 3 minutos de silencio por sus hijos. Yo misma también me sentía satisfecha, porque ya no tenía que enfrentarme a interminables clases extra ni a montones de exámenes que nunca se acababan. Mi padre incluso me dio algo de dinero para viajar en verano, aunque, preocupado por mi seguridad, me pidió que no fuera muy lejos. Aún así, comparado con los 15 años anteriores, aquellos días eran un auténtico paraíso. Pero la realidad demostró que me había alegrado demasiado pronto. Los 4 años de universidad pasaron con bastante tranquilidad, aunque mi madre seguía llamándome con frecuencia para recordarme que no debía enamorarme y mi padre venía cada semestre a
hacer inspecciones sorpresa. Nada de eso me impidió disfrutar de la vida universitaria. Si no había romance, no pasaba nada. ¿Acaso no era cómodo dormir en la cama del dormitorio? ¿O no había suficientes cosas ricas para comer frente a la puerta del campus? Yo sola seguía viviendo de lo más feliz. A finales del tercer año, planeé quedarme en aquella ciudad para buscar trabajo, quién sabe. Quizá algún día me convertiría en una CE o en una mujer de éxito. Si no me esforzaba al máximo, ¿cómo iba a estar a la altura de tantos años de estudio a la luz del candil? El ideal era grandioso, pero la realidad, desoladora. En cuanto les conté esta idea a mis padres, se subieron a un tren esa misma noche para aplastarla. Me obligaron a volver a mi ciudad natal para presentarme a las oposiciones. Usando la teoría de que un puesto fijo es un cuenco de arroz de hierro, para lavarme el cerebro. Hubo momentos en que las palabras ya no podían describir mi impotencia. Si el objetivo final era solo volver para ser maestra, ¿para qué me había esforzado tanto en estudiar bien? ¿No habría bastado con entrar en una universidad normal? ¿De verdad estudié tanto solo para satisfacer el orgullo y la vanidad de ellos dos? La verdad era exactamente esa. Después del examen de acceso a la universidad serás libre, no era más que una de las mentiras clásicas de los padres. Los 4 años universitarios no fueron muy distintos a que a un preso le permitieran salir un rato a tomar aire para luego devolverlo a la celda. Sin voz ni fuerza para resistir, a menos que uno tenga el valor de romper con sus padres. Es muy difícil escapar del control de la familia de origen. Evidentemente, yo no tenía ese valor. Completé mis estudios según las exigencias de mis padres y aprobé las oposiciones para maestra de educación infantil. En realidad, podría haber sido profesora de secundaria, pero mi madre argumentó que ese trabajo era demasiado duro y que luego no podría atender bien a la familia tras casarme. Así que lo descartó. En ese momento sentí que había vuelto a los días previos al examen de acceso a la universidad, girando como un trompo bajo el control de mis padres. Igual que al apuntarme a clases extra. Nunca me preguntaron si yo quería o no. Bastaba con que ellos creyeran que era lo mejor. Con el trabajo estable, llegó el tema del matrimonio. Siempre he tenido bastante miedo al matrimonio. Mis padres, delante de los demás, parecían muy cariñosos, pero a mis espaldas discutían constantemente por nimiedades. Tras un tiempo esquivándolo, no pude resistir más al equipo de persuasión, formado por tías, tíos y parientes de todo tipo. Que sí, a cierta edad a las mujeres les cuesta casarse. Que sí, tu madre ya ha pasado por eso. Seguro que sabe elegir bien. En resumen, si no iba a una cita arreglada, era una hija ingrata que cometía un pecado imperdonable. Así que volví a ceder. Al fin y al cabo, ya había cedido demasiadas veces, ¿no? Cuando supe que el candidato era un chico beneficiado por una indemnización de expropiación y con estudios de grado técnico. Instintivamente me imaginé a un nuevo rico tosco y vulgar. Sin embargo, en boca de mi madre, aquel chico era perfecto en todos los sentidos. Primero, porque su familia tenía dinero, con activos de 1 o 2 millones de dólares, en un pueblo pobre como el nuestro. Eso garantizaba no preocuparse jamás por el sustento. Segundo, porque su nivel académico era bajo. Así que, tras casarnos, yo sin duda sería quien llevaría las riendas del hogar. No sé de dónde sacó mi madre esa conclusión. Tener menos estudios no significa tener problemas en el cerebro. Al conocerlo en persona, quizá porque mis expectativas iniciales eran demasiado bajas, me llevé una pequeña sorpresa al ver a Sergio por primera vez. Se veía bastante bien. Medía 1,82, pesaba unos 80 kilos. Llevaba gafas de montura negra y no tenía nada que ver con el nuevo rico que yo había imaginado. Creo que recordaré esa escena toda mi vida. Él sentado frente a mí, rascándose la cabeza con timidez, confesando que su padre lo había obligado a ir a la cita. En ese instante, sentí una especie de camaradería por compartir la misma desgracia. Había encontrado a un compañero. Todo comienzo es difícil, pero una vez que empezamos a hablar, conversamos de todo. Cuanto más lo conocía, más descubría que teníamos muchas aficiones en común. La diferencia era que mis gustos se quedaban solo en ideas, mientras que Sergio realmente se ponía manos a la obra. Cuando supe que era 3 años menor que yo, mi primer pensamiento fue: ¿se sentirá incómodo porque yo sea mayor? Sus ojos parecían leerme la mente, y de pronto soltó: cuando uno es joven no llama hermana a nadie. Los sentimientos se dispersan un poco. Si nosotros dos nos enamoramos, ¿puedo llamarte hermana mayor? Le lancé una mirada fulminante, pero mis preocupaciones también se disiparon. Después de intercambiar contactos, empezó a escribirme mensajes, no del tipo rígido de ¿qué estás haciendo? O ¿ya comiste?, sino que directamente me invitaba a salir el fin de semana y hablábamos de qué lugares eran divertidos o interesantes. A veces incluso sospechaba que era un hombre experimentado, haciéndose pasar por ingenuo. Pero de vez en cuando soltaba comentarios tan propios de un chico directo que me dejaban sin palabras. Por ejemplo, se quedaba mirándome fijamente las piernas. Yo, avergonzada, le preguntaba:
¿Qué estás mirando? Y él respondía: antes estaba mirando la carne de tu pantorrilla. Se movía y temblaba. Es bastante gracioso. Maldita sea, solo tenía ganas de darle un puñetazo. Tras 4 meses de relación, sentí que había salido más veces de las que había salido en los 20 años anteriores juntos. De verdad me había enamorado de él, incluso cuando quiso ir más allá. No me negué. Lamentablemente, en aquel entonces los dos éramos unos completos novatos. En cuanto solté un pequeño quejido de dolor, él ya no se atrevió a moverse más. El resultado fue que, tras intentarlo varias veces, se quedó dando vueltas torpemente por fuera sin lograr nada. Los días felices suelen ser fugaces. Mis padres se tranquilizaron apenas unos meses antes de volver a hacer de las suyas. Empezaron a indagar sobre el avance de mi relación con Sergio. Al ver que estábamos profundamente enamorados, me presionaron para que le preguntara cuándo pensaba casarse conmigo. Bajo esa presión, le escribí a Sergio. Me respondió que todo dependía de mí. Si yo quería casarme pronto, podríamos hacerlo el año siguiente, porque reservar un restaurante ahora requería avisar con 1 año de antelación, y si no había prisa, entonces esperar otro año más. Me sentí feliz y triste a la vez. Feliz porque era un hombre responsable, no de esos que solo buscan diversión pasajera, pero triste porque sabía perfectamente que mis padres jamás aceptarían esperar 2 años más. Yo apreciaba muchísimo esta etapa de amor libre y no quería que terminara tan pronto. Al final, no tuve más remedio que seguir la voluntad de mis padres y decirle a Sergio que los adultos de ambas familias debían reunirse para hablar del matrimonio. Él aceptó de inmediato y con gusto. Antes de las vacaciones de invierno, hicimos nuestro primer viaje, y también el último, antes del compromiso. Fuimos a Ligián a escalar la montaña nevada, en una posada de Dali llamada Te espero entre el viento. Las flores, la nieve y la luna. Me entregué por completo a él. Con picardía, se acercaba a mi oído y repetía una y otra vez: hermana, quiero ser el héroe incomparable de tu vida. Como buen escritor, las frases cursis le salían a montones. Tras el compromiso vino una avalancha de asuntos sin nombre: boda, fotos, elección de servicios nupciales, vestido de novia. Todo se nos vino encima, dejándonos a Sergio y a mí sin tiempo para salir a solas. Yo sentía un vacío inexplicable. Pensar en que él me había prometido que, después de la boda, durante el año nuevo me llevaría al extranjero a ver auroras boreales me devolvía un poco de esperanza. A mi edad, todavía no había salido nunca del país. Sin embargo, la vida está llena de sorpresas. 3 meses antes del viaje planeado, me quedé embarazada. Al saber que había una nueva vida en mi vientre, no sentí alegría alguna. El primer pensamiento que me vino a la cabeza fue que un viaje al extranjero implicaba estar sentada en un avión durante 24 horas. Algo imposible para una mujer embarazada. Aquella probablemente sería mi única oportunidad de salir del país en muchos años. Quizá incluso en más de una década. Quise abortar. Podía esperar y tener un hijo después de la luna de miel. Si abortaba ahora, con 3 meses de descanso no afectaría en absoluto al viaje. Le conté esta idea a Sergio. Noté que dudó un poco, pero al final aceptó. Pero el hombre propone y el cielo dispone. Durante una revisión en el hospital, me encontré por casualidad con un familiar. Esa persona se enteró de mi embarazo y se lo contó enseguida a mis padres. Ellos me llamaron de inmediato para reprocharme por qué no había informado a la familia de algo tan importante. Sin salida, tuve que confesar mi intención de abortar. Mi madre llegó corriendo para impedirlo, e incluso trajo consigo a mi suegra. Sergio me dijo que hablara bien con mi madre biológica y que él se encargaría de su madre. Al final, logró convencer a mi suegra, pero yo no conseguí superar la barrera de mi propia madre. No nos quedó más remedio que cancelar los billetes de avión y el tour. Y quedarnos en casa, tranquilos, cuidando el embarazo durante 9 meses y 10 días. Di a luz a una niña. Parir fue realmente doloroso, especialmente porque tuve que someterme a una cesárea. Después de tener a mi hija, me volví extremadamente dependiente de Sergio, pero su atención se centró claramente por completo en la niña, y eso me hizo sentir vacía. A medida que mi hija crecía, una vez más me vi obligada a ceder ante la vida. Yo, que antes no salía de casa sin maquillarme, empecé a ir con la cara lavada, llevando una vida monótona de ir a trabajar por la mañana y cuidar de la niña por la tarde. Mis padres estaban siempre ocupados con el trabajo y no podían ayudar con el cuidado de su nieta. Mi suegra, aunque tenía mala salud, venía todos los días a cocinar. Ya me sentía muy agradecida por eso. Sergio me esperaba a diario a que volviera a casa y luego se encerraba en su habitación a teclear hasta las 11 de la noche. Éramos claramente una pareja que se amaba, viviendo bajo el mismo techo. Y aún así, en todo el día apenas intercambiábamos 2 frases. Yo entendía que la llegada de nuestra hija le había hecho sentir el peso de la presión de la vida. Yo podría haber soportado la oscuridad, si nunca hubiera visto la luz. Criada por el amor de Sergio, la vida monótona se me volvió insoportable. Cada día que pasaba era una tortura. Lo que más me desesperaba era que la mirada de Sergio hacia mí había cambiado.
Al principio, su mirada tenía un toque de timidez. Después de que me entregara a él, estaba llena de deseo. Parecía un perrito que siempre quería enredarse a mi alrededor. Ahora, en cambio, su mirada era extrañamente serena, sin emoción alguna. Odiaba que me mirara así. Yo quería que me amara con pasión, no una vida de simple convivencia rutinaria. Así que, al salir del trabajo, ya no volví a casa de inmediato, sino que iba a centros comerciales a comprar ropa, arreglarme el cabello y cuidar mi piel. Quería recuperar de Sergio aquella mirada de asombro y fascinación. Para mi sorpresa, me reencontré con Bernardo. Después de tantos años, casi me había olvidado de él. Pero él me reconoció de inmediato. Bernardo había cambiado mucho. La mayor diferencia era que su mirada ya no era tan limpia como en la secundaria. Al mirarme, parecía querer devorarme viva. Esa mirada, aunque turbia, la disfruté enormemente, porque demostraba que todavía tenía poder de atracción. Me saludó con naturalidad y me preguntó por mi vida en todos estos años. Le respondí de manera superficial y me dispuse a irme. Al saber que yo había ido en coche, me pidió que lo llevara un tramo. En ese momento ni yo misma entendí qué estaba pensando, quizá por la culpa de aquel entonces. Cuando su padre fue golpeado por el mío, acepté. En el coche, de forma deliberada o no, mencionó que si aquel año no hubiera habido la intervención de mi padre, quizá ahora su esposa sería yo. No soy una chica ingenua. Entendí de inmediato su intención de comer a escondidas sin pagar el precio, al saber que yo estaba casada. ¿Por qué a los hombres les gustan las esposas de otros? ¿No es precisamente porque pueden divertirse sin asumir responsabilidades? Lo desprecié, pero cuando empezó a quejarse del autoritarismo de mis padres y a criticarlos sin reservas, en mi interior surgió un atisbo de placer secreto. Así que, cuando me preguntó si en el futuro podría seguir ayudándolo con sus mudanzas, dudé un poco, y luego, como si algún demonio me hubiera hechizado, asentí y acepté. Al llegar a casa, Sergio me lanzó una mirada. Seguro que había notado mi nuevo peinado rizado y la ropa nueva. Pero no dijo ni una palabra. Simplemente se metió de nuevo en el estudio a teclear. Aquello me hizo sentir un fracaso absoluto. Al día siguiente, Bernardo volvió a pedirme ayuda, pensando que, total, ya había prometido. Volví a conducir para recogerlo. Él seguía mirándome con esa expresión embobada. Las humillaciones y el desánimo que había sentido por culpa de Sergio el día anterior se vieron ligeramente compensados con la atención de Bernardo. Fue precisamente esa pequeña sensación de satisfacción la que hizo que no rechazara sus siguientes invitaciones. Sin embargo, cada vez me limitaba a dejarlo en la puerta de su casa. Como mujer, fuera de casa siempre hay que mantener cierta cautela. Temía que, si entraba, pudiera usar la fuerza conmigo. Al fin y al cabo, yo solo buscaba un poco de consuelo emocional en él. Tenía marido, tenía hija, y nunca quise hacer nada que destruyera mi familia. Durante ese tiempo, me vi con Bernardo unas 5 o 6 veces. Hasta que, una noche, Sergio de repente me deseó con una pasión desbordada durante toda la noche. Sentí una satisfacción que nunca antes había experimentado. Pensé que mis cambios por fin habían dado resultado y que, una herramienta, como Bernardo, ya no tenía valor alguno. Así que, cuando volvió a pedirme ayuda, tenía pensado decirle claramente que a partir de entonces no me buscara más. Después de todo, entre él y yo no había pasado nada. No tenía miedo de que se obsesionara conmigo. Pero no esperaba que Sergio me estuviera siguiendo. Cuando nos vio a Bernardo y a mí salir juntos del supermercado, lo golpeó, afirmó que yo le había sido infiel y exigió el divorcio a toda costa. Me desviví explicándole la situación, pero no me creyó, ni siquiera cuando juré por mi propia vida. Llevó el vídeo en el que aparecía yo con Bernardo en el supermercado delante de mis padres. En cuanto mi padre vio a Bernardo, me dio una bofetada que me dejó la cara ardiendo, asegurando sin lugar a dudas que yo había traicionado a mi marido. En ese momento mi mente no estaba clara. Solo pensaba que entre Bernardo y yo no había pasado nada que cruzara los límites y que, si lo explicaba bien, Sergio me perdonaría. Presa del pánico, se me ocurrió una pésima idea: citar a Bernardo en la puerta del registro civil para que se lo explicara a Sergio. Solo mucho tiempo después me di cuenta de lo estúpida que fue aquella decisión. Sobre todo cuando Bernardo afirmó que él había sido mi primer amor, cuando en realidad ni siquiera habíamos llegado a empezar una relación. Sergio accedió a darme una oportunidad, con la condición de que primero aceptara el divorcio y luego, poco a poco, reconstruyéramos la confianza. Me pidió que no lo forzara. No tuve más opción que tramitar el divorcio con él. Aún así, aceptó que siguiéramos viviendo bajo el mismo techo, lo que me hizo ver un rayo de esperanza para recomponer nuestra relación. Pero, para mi sorpresa, al día siguiente fue a arruinar el trabajo de Bernardo. Cuando me enteré, pensé que, por muy malas intenciones que tuviera Bernardo, en realidad no había sacado ningún provecho de mí. Hacerle perder el empleo parecía un castigo excesivo. Se me escapó comentárselo a Sergio, y él replicó de inmediato: ¿Te duele por tu amante? Fue entonces cuando comprendí que había vuelto a decir algo equivocado.
Corté de raíz todo contacto con Bernardo. Así pasó 1 año y medio. Sergio ya no me tocaba. Pero tampoco me trataba con frialdad. Cada mes seguía dándome dinero para comprar ropa y pañales y leche para la niña. Yo creía que algún día volvería a aceptarme. Pero, inesperadamente, el mismo día en que nuestra hija fue por primera vez al jardín de infancia, me echó de casa y llamó a mi padre para que viniera a buscarme. Lloré durante mucho tiempo, hasta que de pronto recordé las palabras que me había dicho aquel año. A la puerta del registro civil. Lo más importante entre marido y mujer es la confianza. Desde el momento en que supe que me engañabas, esa confianza dejó de existir. Tengo solo 26 años, el futuro es largo. No quiero pasar la segunda mitad de mi vida viviendo entre la sospecha y el sufrimiento. Resultó que ya entonces había tomado una decisión firme. Y en cuanto a lo que ocurrió después, cuando Bernardo volvió a causar problemas. Bernardo no sabía dónde vivía Sergio, pero su padre sí conocía mi casa. Así que fueron ellos quienes se presentaron allí para armar escándalo. Aquel alboroto no solo le costó dinero a Bernardo, sino que además lo llevó él mismo a la cárcel. Poco tiempo después, supe que Sergio se había vuelto a casar. Tras indagar por todas partes, descubrí con estupor que aquella mujer era precisamente la novia frustrada de la boda de Bernardo. Empecé a sentir celos de ella, aunque sabía que no tenía sentido. No pude evitar que en mi interior surgiera una duda venenosa. ¿Y si desde antes de que yo me divorciara, ellos ya tenían algo? Fue en ese instante cuando comprendí de verdad por qué Sergio insistió tanto en divorciarse de mí. Una vez que nace la sospecha, el delito ya queda establecido. Lo más importante entre marido y mujer es la honestidad, independientemente de lo que yo pensara en mi fuero interno. El simple hecho de haberle ocultado a mi esposo que me reunía con un hombre con el que había tenido una relación ambigua ya hacía imposible que aquello fuera limpio. Incluso después de llevar tanto tiempo divorciados, yo no era capaz de aceptar con calma que hubiera otra mujer a su lado. Cuánto más grave fue que, estando aún casada, me hubiera visto varias veces a escondidas con Bernardo. Por desgracia, comprendí esta verdad demasiado tarde, y cometí un error irreparable. Por suerte, Sergio era una buena persona. Por mucho que se vengara, nunca me involucró a mí. Cuando otros le preguntaban, se limitaba a responder con indiferencia. Incompatibilidad de caracteres. Antes de que Sergio se casara, por miedo a que aquella mujer no tratara bien a mi hija, quedé con él para hablar sobre la custodia. Tal como esperaba, se negó. Afortunadamente, prometió que podría visitar a la niña cada semana. Así que no insistí más. Solo después del divorcio me di cuenta de que Sergio era el tipo de persona que, una vez tomada una decisión, no había fuerza capaz de hacerlo cambiar. Antes, si siempre me complacía, era únicamente por amor. Al despedirnos, le pregunté si aquel año se había casado conmigo por amor o por conveniencia. En realidad, yo ya conocía la respuesta desde hacía tiempo. Solo quería oírla de su boca una última vez. Después de que Sergio se volviera a casar, mis padres volvieron a plantear la idea de que yo contrajera matrimonio de nuevo. Utilicé como excusa que un nuevo matrimonio dificultaría cuidar de mi hija y me negué con firmeza. Esta vez, dijeran lo que dijeran, me mantuve inflexible. No quería seguir siendo una marioneta manipulada por mis padres. No quería seguir siendo una hija obediente y dócil. Les devolví el dinero del dote. Alquilé una habitación fuera y me mudé a vivir sola, adaptándome poco a poco a esa vida independiente. Tras la nueva boda de Sergio, quise enviar cada mes una pensión para mi hija, pero él la rechazó. Dijo que últimamente ganaba más con sus derechos de autor y que no necesitaba ese dinero mío. Gracias a eso, viviendo únicamente de mi salario, mi vida resultó bastante holgada. La nueva esposa de Sergio es una mujer muy buena, a mi hija le encanta. La niña suele decir con orgullo en el jardín de infancia que tiene 2 madres. Cuando oía a otros niños decirle a mi hija, «Tu papá es increíble», no pude evitar soltar una carcajada. Era una sonrisa que nacía desde lo más profundo de mi corazón. Tras ahorrar durante 2 años, por fin viajé sola al país al que en su día Sergio y yo no pudimos ir de luna de miel. Mi inglés no es bueno y, para comprar cualquier cosa, tenía que hacer gestos con las manos, pero por dentro me sentía plenamente satisfecha. Sabía que, por fin, había salido de la jaula que me había encerrado durante la mitad de mi vida. Fin.